enviaste, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este martes 19 de julio. Leemos del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 46 al 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este pasaje del Evangelio, Jesús estaba hablando a la gente cuando llegan sus familiares y quieren hablar con él. Y Jesús, al plantear la cuestión de quiénes son sus parientes, declara la condición de los nuevos vínculos, de los que son engendrados de Dios y no de la carne y de la sangre. La escucha y la puesta en práctica de su palabra. Los fariseos y los maestros de la ley, que no creen en él, quedan encerrados en la búsqueda de un signo y no se dan cuenta de que está presente la realidad misma, mucho mayor que cualquier signo. Los discípulos que escuchaban su palabra se abren a la comunión más profunda posible con él, según la experiencia humana, la que mantenemos con nuestra madre y nuestros consanguíneos. Jesús mismo es la palabra. Quien le recibe llega a ser en él hijo del Padre. Hacer la voluntad del Padre es la condición que debe cumplir el Hijo auténtico como Él, que ha venido al mundo, no para hacer su propia voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Al decir esto, Jesús pone de relieve la grandeza de su madre, María, que lo engendró según la carne, precisamente haciéndose discípula, acogiendo la voluntad del Padre. Aquí está la esclava del Señor, que suceda según dices. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que estarle suplicando a Dios siempre nos ayude a comprender su palabra. Jesús, pues, no pone en duda la grandeza o la bondad de la familia humana, pero sí indica la base de una unión estrecha con Él. Hacer la voluntad del Padre. Al interior de las relaciones humanas se instaura un nuevo parentesco espiritual que une con Cristo y con el Padre, el resonar con la voluntad de Dios. De Él procede la vida, de Él viene todo lo que es bueno. En las palabras de Jesús referidas en este pasaje del Evangelio, se alaba implícitamente a María, pues ella acepta plenamente la iniciativa del Padre. En las familias cristianas, todo debe ser una señal de la pertenencia no solo a la propia familia terrena, sino también a la gran familia de los hijos de Dios. Y precisamente el gran reto para cada uno de nosotros precisamente es confiar, obedecer y pues estar viviendo o practicando esta palabra. Que mientras nosotros pues seamos indiferentes o no pongamos nuestro mejor esfuerzo o suplicándole al Señor que nos ayude a comprender y a ponerla en práctica, tal vez seguiremos perdiendo nuestro tiempo. No pareceremos a Marta del Evangelio del domingo, que queremos hacer muchas cosas
y nos preocupamos por tantas, siendo que una es la más importante: escuchar, comprender y vivir la palabra de Dios. Solamente así seremos de la gran familia de los hijos de Dios. Pues pidámosle al Señor nos ayude a perseverar y a practicar esta palabra que día a día el Señor nos comunica. Feliz día, hermano.